Moi ben, pois continuamos, se vos parece, a sesión ca quenda de preguntas, cuestións que desexedes plantexar. Pedide, por favor, a palabra. Sí, por favor, María Xosé. Moi ben. Toma nota. Adiante, María Xosé Agra, sí. Sí, o micro, sí. Hola, bo día e moitas grazas por esta magnífica presentación. Gracias. Quixera formular unha cuestión que me suscita alguna dúbida. E é que se eu entendí ben a túa exposición, o recorrido que faz é a partir de algo que non nomeaches explícitamente, pero é a visión dos antigos e dos modernos. Entón, arrancas a libertade dos modernos, a libertade a partir de Tocqueville e, digamos, as referencias últimas son Cicerón, Maquiavelo. Entón, a miña cuestión e toda porque hoxe hai un debate importante sobre Atenas, a democracia grega, que elementos estarían incorporados ou non, ou eso teria que ver únicamente con a visión participativa e esa forma de buscar contrarrestar a acumulación de poder, riqueza, capital. Entón, que pasa con a libertade dos antigos, en concreto de Atenas e a democracia en fórmulas que hoxe ben coñeces están sendo revitalizadas, a cuestión do imaginario en esta onda digamos, menos pesimista, non diría eu esperanzadora, menos pesimista. E a segunda cuestión, moi breve tamén, é que o panorama que divisa se parece máis a unha sorte de leviatán mundial que a unha xaula de ferro. Creo que entre as emocións básicas que se mobilizan en este paradigma máis securitario é o medo. El miedo. El miedo, al miedo, sí, como emoción. E a protección e que non hai consentimento. Para Hobbes o consentimento é lo mismo que a conquista, que todo. E solo un breve apunte, que non quero ser pesada, porque suscita moitas cuestións que nos preocupan sobre a democracia, pero escoitaba onte unha breve entrevista que lle facían a Borrell e decía algo que me parece moi interesante. A propósito, eu estou de acordo na visión europea, por máis que se sea crítica, pero creo que por unha razón, porque elimina fronteiras. Pero él insistía en algo que me parece que temos que ter presente, e é que a eliminación de fronteiras internas xenera unha fronteira exterior moi forte. E creo que ese é un dos perigos que está en as novas formas imperiais, nas que pode caer Europa tamén, ou nas que está implicada Europa, que non está dentro dese marco fora do imperio, da lógica imperial. Gracias. Muchas gracias, María José. Es muy interesante. Y permite, claro, aclarar un poco, ¿no? Sí, en cierto modo es verdad que la tensión sigue siendo libertad de los modernos, libertad de los antiguos, ¿no? Aunque la libertad de los modernos, que es problemática, yo creo que esta es la clave, la clave de la diferencia entre lo que sucede en Atenas y lo que sucede
en la modernidad es que los atenienses de la época, por decirlo así, de la época clásica, desde Pisístrato, Clístenes, ¿no?, a Pericles, saben lo que era la libertad, ¿no? Saben lo que era la libertad. Pero la libertad de los modernos es un problema, es siempre un problema. No está segura, está en tensión con la estructura social, ¿no?, de la propia modernidad, ya desde Maquiavelo, ¿no? Cuando Maquiavelo tiene que explicarse por qué Florencia no está a la altura de lo que él cree que debería ser la forma política, ¿por qué? Para entendernos, por qué Florencia no está a la altura de ser la nueva Roma, acaba contestándose que en el fondo Florencia no tiene como estructura de fundación una fundación romana, sino que es exclusivamente un campamento de mercaderes que sirve a las tropas romanas, ¿no? Entonces, esto es, que en el fondo no tienen sentido de la patria, sino sentido del negocio, ¿no? Y por supuesto, esto es un comentario, ¿no?, que atraviesa toda la modernidad cuando llega Hegel y tiene ese fragmento pequeño del joven Hegel, ¿no?, que dice un griego podía dar la vida por la patria, ¿no? Porque la patria era su ser, era su realidad interior. Pero un moderno no puede dar la vida por la patria porque la patria es su capital. Entonces, si la patria es el dinero, no puede dar la vida por el dinero porque la muerte es la pérdida completa de cualquier posibilidad de uso del dinero, ¿no? El dinero no es una realidad trascendente a la subjetividad, es la libre disposición del deseo de la propia subjetividad. Muerto, el dinero no sirve. Muerto, la patria sirve, ¿no? La patria vive, ¿no? Entonces, los modernos, y llega hasta Benjamin Constant y dice, bueno, la libertad de los antiguos era una libertad total, la libertad de los modernos pues tiene que ser una libertad parcial, ¿no? Porque... Y llega hasta Hannah Arendt. Arendt acaba diciendo que la libertad de los modernos debe dejar de lado la cuestión social, porque esto es una cuestión del trabajo, de la materialidad, y concentrarse en la libertad política, ¿no?, que es la verdadera vida del espíritu. Pero esto yo creo que muestra la dificultad de encontrar un sentido de la libertad específica para la modernidad, ¿no? Y esto implica la tensión permanente entre la esfera, ¿no?, de la vida política y la esfera de la vida económica. Esa tensión que ya no podemos ingenuamente considerar que son electivamente afines, ¿no?, que en el fondo son fácilmente complementarias, porque no lo son. Ahora bien, sin ninguna duda, la forma de entender la libertad de los antiguos no nos está disponible. Weber decía que ni el más comunista de todos nosotros, podría vivir un solo día en Atenas. El sentido de la coacción que tiene la vida ateniense sobre el individuo era de tal índole que nosotros hoy nos sentiríamos completamente destruidos si tuviéramos que vivir allí, ¿no? O sea, el sentido de las liturgias, el sentido de... Bueno, porque eran conscientes de que la economía era contraria con la vida política, el sentido de la expulsión, ¿no? El sentido permanente de retirar la fortuna del que tuviera una gran riqueza, que la tuviera que entregar a la ciudad de un modo voluntario mediante liturgias o de un modo, podríamos decir que obligatorio mediante el destierro, ¿no? Los atenienses sabían con toda claridad que no podían permitir una gran riqueza porque la tiranía rondaba detrás de ella, ¿no? Ahora,
es verdad que los atenienses vincularon la noción de libertad política a la dimensión étnica, ¿no? Y esto es un problema también para nosotros los modernos, ¿no? Por eso yo creo que la democracia en el sentido, la institución de la división de poderes que procede de Roma es más eficaz para nuestra situación en la medida en que la ciudadanía que procede de Roma no es una ciudadanía étnicamente determinada, ¿no? Es una ciudadanía jurídica, supraétnica, que ha logrado, por supuesto, superar la diferencia étnica e integrarla en una dimensión de ciudadanía colectiva común. Ahora, la clave, a mi modo de ver, es que en nuestras situaciones las invocaciones de Tocqueville a la comunidad americana implica la posibilidad de configurar comunidades no étnicas. Esta es la clave. En nuestra vida dominada, ¿no?, por esta comprensión del individuo, del individualismo, es muy complicado configurar comunidades no étnicas, ¿no? Porque no disponemos de las estructuras de valor que permiten procesos de comunitarización. Entonces, podemos todavía pensar, ¿no?, que existen comunidades sustantivas. Yo creo que esto es un error. Las comunidades no son sustantivas nunca. Y podemos generar, ¿no?, estos imaginarios de defensa de las comunidades sustantivas que yo creo que no están disponibles a nuestro sentido moderno. Nuestro sentido moderno, en último extremo, implica que nosotros podemos enrolarnos en procesos de comunitarización, pero desde la libertad. Esto es, todo proceso de comunitarización en este sentido sería reversible y no de pertenencia sustancial, ¿no?, que era lo que caracterizaba la vida específica de Atenas. Ahora, ¿cómo enrolarnos en la construcción de procesos de comunitarización? Que no partan de comunidades trascendentes, a priorísticas, previas, basadas en mistificaciones. Yo creo que, por supuesto, desde la identificación de valores vinculantes, ¿no? En este sentido, las comunidades que estudiaba Tocqueville en Estados Unidos eran comunidades de libre adscripción, comunidades en las que existían efectivamente identificaciones de valores constitutivos a los que uno se adhería libremente, ¿no? El liberalismo ha hecho tanto daño en la medida en que ha generado este individualismo radical, ¿no? Pero el individualismo es tan ideológico y tan mistificado como las comunidades sustantivas, ¿no? Y, por supuesto, nos someten a un mundo lleno de fantasías extrañas. Yo creo que el individualismo no existe, que todos estamos enrolados en procesos de comunitarización, solo que son procesos de comunitarización muchas veces basados en hábitos inconscientes, afectivos, por imitación, por mímesis, pero no suficientemente reflexivos para hacerlos efectivamente eficaces, ¿no? Y creo que esto se debe a que la capacidad que tenemos de reflexionar sobre los valores que inexorablemente debemos compartir, si queremos vivir, pues está sepultada, destruida por todos unos procesos de comunicación que juzgo ideológicos, ¿no? Ahora, tienes razón, yo te doy la razón de forma completa respecto de que el momento de la construcción del espacio comunicacional que hemos vivido
ya ha dejado de pasar, ya ha dejado de ser este momento que apreció Foucault en el nacimiento de la biopolítica, que era pura expresión de deseo, pura expresión de la máquina deseante, pura expresión de la libertad, a estar invadido por un sentimiento creciente de miedo. Yo creo que esto es sustantivo y esto es muy importante. Esto es muy importante y es muy importante porque efectivamente con esto va implicado un cambio que tú has observado bien, ¿no? Y yo no he remarcado lo suficiente en mi exposición, que es el cambio que va de este poder anónimo, que hemos estado hablando en la época del neoliberalismo, furioso y creciente, el poder anónimo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, el poder anónimo del GATT, el poder anónimo de los mecanismos regulativos de comercio, ¿no? Que de repente imponían, ¿no? Que determinadas formas de producción, ¿no? Pues no cumplían los requisitos, ¿no? Etcétera. O de liberalización permanente que arruinaban a las formas tradicionales de los agricultores de medio mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese poder anónimo, cuando el miedo entra a ser el elemento decisivo, tiene que cambiar. Porque el miedo no es neutralizado o no es aliviado desde poderes anónimos. Por lo tanto, tienen que ir tomando figuras de Leviatán, que son figuras personales, de representación personal, ¿no? De representación, en este sentido, protectora, ¿no? Que alivia del miedo, pero que garantiza protección, y de nuevo entramos en la dinámica de protección a cambio de obediencia, porque de esa manera. Y esto es a lo que yo invocaba con la transformación securitaria, ¿no? De las estructuras de comunicación mundiales, ¿no? Y esto efectivamente cuando cada día más, ¿no? se pone en tensión, y se pone en tensión porque ahora el proceso que Estados Unidos consideraba que iba a ser mucho más lento, el proceso por el cual la incorporación de China al mercado mundial genera problemas de seguridad, se ha producido de forma muy inmediata. Y se ha producido de forma muy inmediata porque, en contra de lo que estaba previsto, esto no se ha concentrado tanto en el proceso, sin ninguna duda, de militarización china acelerado, sino en otro ámbito que es trascendental respecto de este, ¿no? Porque si nos damos cuenta, China, por mucho que invierta en ejército, invierte todavía mucho menos de lo que invierte Estados Unidos, muchísimo menos de lo que invierte Estados Unidos. Y el ejército chino, por muy fuerte que sea en estos momentos, desde el punto de vista militar, es un ejército mucho menos poderoso que el de Estados Unidos. Ahora, si eso es así, ¿por qué se ha destapado este nuevo momento securitario? ¿Por qué eso produce miedo? Porque frente a todo lo que se había previsto, donde China se ha vuelto amenazante es en las comunicaciones. Las comunicaciones, sencillamente en el G5. Pero esto es trascendental, porque esto es lo que lleva los drones, esto es lo que lleva el proceso de dirección de la guerra. Entonces, tú puedes tener un ejército mucho menor, pero si controlas mediante el G5 todas las comunicaciones mundiales, pues estás en condiciones de neutralizar cualquier cosa, ¿no? Y esto ha hecho que sea acelerado el proceso respecto de la amenaza china, ¿no? Por supuesto, esto tiene muchas más implicaciones, ¿no? de las que podríamos hablar, y quizá estén en vuestro espíritu pues preguntaros, ¿no? por estas cuestiones, ¿no? Pero efectivamente esto hace que las comunicaciones tengan que tener una relación sustancial con la seguridad ahora. Y, por lo tanto, la forma de construcción de subjetividad ya no es la libre expansión, ¿no? Sino que ha de ser la configuración de subjetividades que incorporen la noción de enemigo, del miedo y de la hostilidad, ¿no? Esto es lo que lleva consigo que TikTok tenga que ser
mantenido en la exterioridad, porque ya las cosas empiezan a construirse sobre la diferencia amigo-enemigo. Esto es, la cuestión smithiana del miedo, del Leviatán, pasa a ser efectivamente central, como tú muy bien has observado. En esta situación Europa es verdad que elimina fronteras internas, y es verdad que Europa está cogida entre dos frentes, está ahí en un sándwich, porque encarna un tipo de poder que en esta estructura del Leviatán no le gusta a nadie. Porque Europa no es un Leviatán. Aquí podemos estar de acuerdo. Europa no tiene estructura de Leviatán. No, la señora van der Leyen no es la representación de un Leviatán. ¿No? Ni siquiera el señor Borrell lo es, ¿no? Aunque a veces uno cree pensar que le gustaría, ¿no? Pero no es un Leviatán. Y no le gusta no le gusta a Estados Unidos, no le gusta a Rusia. China todavía no tiene por qué mantenerse hostil a Europa, ¿no? Aunque desde el punto de vista normativo son los dos más lejanos, pero en la medida en que Europa todavía busca estructuras normativas fuertes de naturaleza universal, China, que también quiere tenerlas, o quiere hacernos creer que las tiene, todavía puede mantener ciertas afinidades, ¿no?, con esto. Y por eso lo va a pasar muy mal, ¿no?, si no es capaz de ser lúcida respecto de sus propios intereses. Porque si nos damos cuenta, sus fronteras, este es el punto en el que tú insistes, pero conviene destacarlo, sus fronteras no están en modo alguno determinadas por ella misma. Europa tiene fronteras cuyas consecuencias padece sin ser capaz de producir los procesos. Porque no nos engañemos, Argelia lleva una política que no está determinada por Europa, Marruecos lleva una política que no está determinada por Europa, quizá Túnez sí, el Cairo, Egipto, yo no creo que Egipto pueda estar determinado por nadie, pero desde luego no por Europa, por no hablar de Israel, Siria o Líbano. Líbano, donde Europa podía haber dicho algo, ha estallado por los aires y la capacidad de pertenecer a la francofonía es en estos momentos una pura ilusión de Macron, ¿no? En estas fronteras, que son las fronteras de Europa, Europa no tiene el poder. Este es el punto decisivo. O sea, Marruecos, con su específica unión a Estados Unidos y a Israel, está en condiciones de determinar la política exterior española, no España en condiciones de determinar la política exterior de Marruecos, ¿no? Y esto es terrible porque como hemos visto, quienes decidan la suerte de Siria, en el fondo generan el problema a la Unión Europea, que la Unión Europea no puede intervenir, sino padecer. No puede ser proactiva, sino meramente pasiva. Y tiene que recibir a 5 millones de desplazados, de poderes crueles e inhumanos, y se los tiene que comer, sin poder hacer nada por neutralizarlo, ¿no? Bueno, estamos viendo que cualquiera que crea que la frontera de Ucrania la ha determinado Europa, pues tiene los ojos con niebla. Estados Unidos decidió que es inviable. ¿Por qué era inviable? Porque fue inviable desde siempre. Fue inviable desde siempre tener el centro del mundo en Kabul. Y comprendió que no podía mantener el ombligo del mundo de Kabul bajo su poder. Y salió de allí. E inmediatamente que salió de allí, hizo el escenario B de contentarse por lo menos con tenerlo en Kiev. Fue fulminante una cosa con la otra.
evidentemente no podía mantenerse en Kabul y al mismo tiempo llevar la frontera hasta Kiev, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con Europa. Europa hubiera tenido un proceso de incorporación de Kiev a la Unión Europea en 20 años, podría haber seguido exigiendo que Kiev tuviera instituciones adecuadas desde el punto de vista democrático y esperar. Europa tiene todo el tiempo porque Europa es una potencia pacífica y la paz obliga a jugar con el tiempo. Pero quienes están en estructuras securitarias tienen urgencias. Y yo creo que esto revela, ¿no?, que Europa en estos momentos, como tú dices, es una frontera, pero es una frontera que está muy amenazada. Podemos decir que lo peor del proceso europeo consiste en que al estar rodeada de potencias que están ya controladas por otras políticas internacionales, de bloques, no está en condiciones de producir la dinámica expansiva, que creo que es a lo que tú te referías, que un modelo como la paz perpetua kantiana impone. Esto es, no está en condiciones de ir intensificando sus relaciones democráticas, libres, equilibradas, simétricas con los países de su alrededor, porque estos ya están en otras rationes geoestratégicas, ¿no? Y esto va a ser muy duro para el futuro, porque el proceso federativo de Europa, como tú sugieres, pues tenía que mantener fronteras con las que mantuviesen, ¿no?, este tipo de procesos de apertura, ¿no? Pero lo que sabemos es que los países que entran incondicionalmente en una política de bloques geoestratégicos siempre acaban exigiendo fidelidades de representantes políticos que no son de naturaleza democrática. Esto es, exigen autoridades de los que los viejos romanos llamaban promagistraturas, esto es, delegaciones imperiales. Y evidentemente la protección de Estados Unidos sobre Marruecos es lo que impide que el proceso de democratización marroquí avance, como la protección de las autoridades rusas sobre Argelia es lo que ha estado permanentemente permitiendo que la democracia argelina no avance, como la protección de Rusia sobre Hasser al-Assad impide que Siria se convierta en un país democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los bloques no se van a organizar. Esos bloques que ahora tienen miedo y que buscan poderes leviatanescos no van a fundar democracias, van a fundar pequeñas réplicas de promagistrados que serán igual de imágenes del Leviatán que en los países que se organicen, ¿no? Y esto hace que Europa tenga un problema muy serio, muy serio, muy serio, de permanencia en el futuro, claro. Profesor Artaza. Hola, bo día a todos. Moitas gracias en primeiro lugar ao profesor Villacañas por esta magnífica conferencia. Y bueno, yo quisiera agradecer también que ha demostrado aquí bastantes alumnos que la materia de historia del pensamiento y de las instituciones no es un saber anticuario. No lo es, no. Para rellenar crucigramas, sino que no lo es. Plantear las grandes cuestiones que hoy siguen atenazándonos, ¿no? Y bueno, simplemente seré muy breve, aunque esta intervención ha sido tan sugerente como la conferencia previa. Entonces, después de que ya la anterior pregunta me haya quitado alguna inquietud que ha aclarado convenientemente,
Y respecto a la Unión Europea, ¿no le parece que, y después de lo que hemos visto la semana pasada en el caso del Reino Unido, pero con una coronación imperial, todavía uno de sus problemas es que sigue encerrando imperios, ¿no? Y acaba de referirse al caso francés, ¿no? Claramente. O incluso, ahora que hablábamos de fronteras, pues esta idea imperial pues la vemos, por ejemplo, en el caso de Libia, donde parece que el interlocutor preferente dentro de la Unión Europea, que claramente son los Estados Unidos, es Italia, ¿no? Entonces, quería un poquito que nos aclarase qué es lo que pensaba acerca de esto. Y bueno, nada más acerca de la vigencia de leer otra vez Fahrenheit 451, porque parece un poco que el futuro que se avecina va por ahí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. No, tú tienes toda la razón. El pensamiento político es un continuo, es un continuo. Tucídides Tucídides es más actual ahora que cuando escribe su Guerra del Peloponeso, ¿no? Y al final el estudio de las cosas políticas no puede fragmentarse. En la medida en que el estudio de las cosas políticas no puede separarse, en cierto modo, de la actitud del participante. O sea, yo no creo, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, no creo que el estudio de las cosas políticas pueda objetivarse plenamente, ¿no? Como una ciencia donde ahí está el objeto, ¿no? Y lo contemplamos, ¿no? Sin una proyección del participante es muy complicado sentir la pasionalidad que requiere el estudio, ¿no? de esta ciencia, que es, por supuesto, que en tanto que ciencia debe tener elementos metodológicos, de producción de distancia, de producción de objetividad, pero en realidad todo lo que tiene que ver con la política requiere personalidades un poco de centauro, ¿no? Tiene que tener este ojo, esta medida, esta capacidad de distancia, este método, pero al mismo tiempo esta pasionalidad, ¿no? Del participante, del potencial participante, que es lo que permite comprender realmente lo que se está jugando, ¿no? Y por eso como decía Maquiavelo, ¿no? Cuando realmente somos nosotros, esto es cuando realmente nos incorporamos de manera profunda al pensamiento político, es cuando nos quitamos la ropa de la calle, ¿no? Nos ponemos nuestras mejores galas, nos decía Francesco Vettori, y nos ponemos en diálogo con los hombres antiguos, ¿no? Con los que realmente identificamos aquellos a los que pertenecemos, ¿no? Y en esa conversación, que es una conversación con los hombres antiguos, pero que es una conversación en la taberna al mismo tiempo, ¿no? Es ese carácter bifronte de las cosas, es donde yo creo que se logra dinamizar todo lo que sabemos del pensamiento político, ¿no? Yo efectivamente haría una pequeña diferencia entre los tres casos. Por supuesto, que Europa sea un poder posimperial no quiere decir que allá donde exista el imaginario de la soberanía no ronde permanentemente el fantasma imperial. Allí donde existe el imaginario de la soberanía, existe el imaginario imperial detrás, ¿no? En este sentido, lo vemos en España. Los nostálgicos de una dimensión fuerte de soberanía son nostálgicos del imperio. ¿Ustedes creen que es un fenómeno de repentino interés por la historia y por las cosas de España que el libro Imperiofobia tenga 50 ediciones? No.
Eso no es que a los españoles les haya entrado un afán de conocimiento de su pasado imperial, ¿no? Forma parte de una estructura política, de una comunicación política que es nostálgica, ¿no? Respecto de la soberanía, y es lo que se está jugando, de la soberanía, y nostálgica de la construcción de poderes fuertes imperiales, ¿no? Pero esto procede de un momento culminante, esto es como la carta robada de Edgar Allan Poe, un momento culminante que pasó delante de todos nosotros, a la vista de todos, ¿no? Que es cuando el señor Aznar se hace la foto de las Azores con Bush, hijo, y con Tony Blair, ¿no? Y donde se escenifica que los grandes poderes imperiales, ¿no? Son los que conocen cómo va el mundo y estamos en condiciones de entendernos entre nosotros, ¿no? Bueno, esto viniendo de Aznar es una broma, obviamente, viniendo de Blair es una broma, y todo lo que sucedió allí era efectivamente pues una foto de traslatio imperi, de la última de las traslaciones imperiales, que era pues entregar el testigo de España allí fue un resumen de historia, ¿no? Entregar el testigo de España a Gran Bretaña, que es lo que sucedió en el siglo final del XVII, principio del XVIII, y Gran Bretaña entregar el testigo a Estados Unidos. O sea, la única potencia imperial que había allí era Estados Unidos, ¿no? Lo del Reino Unido, lo que hemos visto en el Reino Unido es exactamente la manifestación de lo que Schopenhauer ya vio cuando visitó Londres, ¿no? Es un momento que él registra en sus memorias, en su diario, ¿no? Porque a Schopenhauer yo no quiero enrollarme, bueno, va a Londres y va a una audiencia de los reyes, ¿no? Y escribe en su diario: he estado en la audiencia de los reyes. El rey me ha parecido un barbero disfrazado. Esto fue una representación turística, ¿no? De una opereta turística, para que un momento de consumo turístico en el que nadie se creía lo que estaba haciendo, ¿no? Porque en el fondo todo el mundo lo que estaba era teniendo lo que se llama una experiencia, ¿no? Cuando hablaban le ponían el micrófono a la gente que decía: ¡oh, una gran experiencia! Una gran experiencia. Una gran experiencia que efectivamente mantiene la industria turística británica, ¿no? Por supuesto, el Brexit tiene un elemento muy importante, que es utilizar toda esa tramoya imperial, ¿no? para mejorar el voto de esa opción, ¿no? Pero el Brexit fue la declaración formal de que Gran Bretaña, en el escenario que se avecinaba, iba a estar del lado de Estados Unidos y no del lado de Europa. Esto es lo que sucedió allí, ¿no? Y eso lo hemos aceptado. Algunos han brindado, ¿no? Porque en Frankfurt se destapó mucho champán, ¿no? con el Brexit, porque al final la City londinense no iba a ser la que manejara toda la circulación. Pero el momento en que el Johnson se entrevista en el sitio adecuado, ¿no? para el talento de ambos, en un McDonald's con Donald Trump, lo que se está figurando allí con toda claridad es que Gran Bretaña tenía que salir de Europa, ¿no? Porque ya estaba en el horizonte una presión descomunal sobre cualquier tipo de proyecto político europeo. Pero desde el punto de vista imperial, la Commonwealth está fagocitada por la estructura específica de la proyección internacional de Estados Unidos. Entonces, yo creo que la autonomía imperial de Gran Bretaña no deja de ser pues, la justificación para enrolarse en ese otro proyecto. El caso francés es más complicado, ¿no? Es más complicado, y ciertamente
tiene que ver con una estructura de compensación de su propia debilidad, ¿no? Aquí estamos igual, trabajando con imaginarios nacionales, un imaginario que en último extremo es un imaginario que cubre toda una situación de decadencia como estamos viendo, ¿no? No sé si estáis viendo la serie Sucesión, pero que es una serie igual, ¿no? Muy pedagógica, cuando el tipo que va a comprar la Foss, ¿no? Porque estamos hablando de esto, cuando el tipo va a comprar la Foss, un noruego maniático, están hablando allí los directivos de esto y se acerca Tom, el yerno de Lonham, y ¿de qué habláis? Dice, no, estamos hablando acerca de si Francia resiste, ¿no? Estamos hablando acerca de si Francia resiste. Y el americano dice, no, nosotros, no, nos da igual, si no resiste ya haremos otro París. No, nos da lo mismo, ¿no? Pero en cierto modo lo que se ve es que el problema de Francia es si resiste. Cuando un país, ¿no? mantiene durante 6 meses seguidos huelgas y huelgas y huelgas y huelgas, porque no quiere pasar de los 64 años, de los 62 años a los 65, lo que sea, te das cuenta de que efectivamente es un país que está roto, internamente roto. Y está internamente roto porque, en último extremo, no está en condiciones de seguir manteniendo un estado de bienestar que está mucho más allá de sus posibilidades. Esta es la cuestión. Porque los españoles trabajamos hasta los 66 años y no salimos a prenderle fuego a París, ¿no? Los alemanes también lo hacen y no salen a prenderle fuego a París. Entonces, aquí lo que estamos hablando es un imaginario de grandeza que no existe, que solamente existe, solo se le ha concedido a Francia mantener el imaginario de grandeza de ser el poder nuclear dentro de la Unión Europea. Esto es lo único que existe. O sea, el emblema de la independencia francesa es el poder nuclear, ¿no? Entonces, pero cualquier otra pretensión de poder imperial, yo creo que ni siquiera ha podido mantener su presencia en el Sahel. Ni siquiera ha podido mantener su presencia en el Sahel, ¿no? Ahora, Libia es verdad que es un problema especial, ¿no? Pero si tú hablas con los italianos, lo primero que te dicen es, nosotros teníamos algo que hacer en Libia con Gaddafi. Ahora estamos fuera. Estamos hablando de Libia, Italia, o sea, 100 kilómetros. Estamos fuera, porque lo que hay allí es una estructura de bandos militares que responden como dos gotas de agua a todos los enfrentamientos que se están organizando, ¿no? en el futuro. Por lo tanto, Europa ha perdido todo control con Libia, ¿no? de un modo clarísimo, y eso para Italia es una gran tragedia, y es una gran tragedia que es lo que ha hecho, es lo que ha hecho coherente la enorme sensibilidad de Italia hacia China y hacia Rusia, porque Italia culpa directamente a Estados Unidos de lo que ha pasado en Libia. El Estado italiano culpa a Estados Unidos de lo que ha pasado en Libia. Y esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? sobre la verdadera posición de las cosas. Muchas gracias. Profesor Ares. Rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la conferencia y las demás intervenciones. Gracias. Tan brillantes, tan claras y sugerentes. Me encantó su capacidad, claro, de llamarnos a la reflexión acerca de la peligrosidad de algunas amenazas vinculadas a esa revolución tecnológica. Se ha comentado también en el debate, al final, pues ese empleo del miedo para lograr fines políticos de forma sistemática que deteriora la confianza, que es el sostén sin el cual pues, no puede funcionar la democracia. El corazón de la democracia y es
además de medidas regulativas que podemos hacer para reaccionar, gestionar esa enorme amenaza. Y en segundo lugar también me ha llamado la atención que no profundizase un poco más en la relación entre burocracias públicas y democracia, porque bueno, planteaba 7 aspectos el profesor Marx al inicio de la sesión. Claro, está el funcionamiento, la calidad de las democracias, pues entre ellos la inclusión y la rendición de cuentas y la eficacia en la toma de decisiones y también la ejecución e implementación de esas decisiones, y las burocracias públicas de las democracias pues tienen un papel capital. Si podría elaborar eso un poco más. Gracias. ¿Qué podemos hacer para gestionar esa enorme amenaza? Yo insistiría en oponernos con todas nuestras fuerzas a los procesos de acumulación, ¿no?, y concentración de poder. Y esto implica poner encima de la mesa otro elemento que a mi modo de ver me parece muy importante en España, muy importante en el mundo, que es los procesos de acumulación poblacional, ¿no? Sobre los que no he hablado, por supuesto, pero si nos damos cuenta, el proceso de acumulación de riqueza, de poder, de comunicación, va íntimamente en paralelo a los procesos de acumulación poblacional, ¿no?, de construcción de megalópolis, que rompen todas las escalas habidas y por haber, ¿no?, en la configuración, por supuesto, de confianza, ¿no? Una metrópoli cualquiera que haya ido a América Latina lo ve, ¿no? Una metrópoli de Lima o México, con 30 millones de habitantes, Lima con 20 millones de habitantes, poblaciones en las que se reúne del orden del 30-40% de la población nacional. Ahí, están ahí, ¿no? Esto es un proceso, ese proceso social es la base de un proceso de acumulación de capital. Todo esto lleva consigo inversiones en terrenos, inversiones en construcción, inversiones de canales de crédito, inversiones de movilidad. Lleva consigo la máquina, ¿no? Por lo tanto, y esto en España, imaginaos, ¿no?, con toda la cuestión que procede del franquismo, pero que es constante, ¿no?, de la España vaciada, ¿no?, es propio de esto, ¿no? No hay división de poder, no puede haber división de poder si hay una acumulación poblacional de esa índole. Es inviable, ¿no? Esto es lo que determina que la evolución política española sea la que es, ¿no? En 1900 Barcelona tenía 1,5 millones de habitantes y Madrid 300.000. 300.000. En la actualidad, el área metropolitana de Madrid tiene tanta población casi como Cataluña. Casi tanta población como Cataluña, ¿no? En estas condiciones no se puede hablar, ¿no?, de división de poderes. Es completamente necesario que se mantenga la coordenada de la dispersión poblacional. De otro modo, no habrá nada. No habrá nada más, ¿no? Porque la dispersión poblacional es lo que lleva consigo otra forma de economía, no completamente dirigida a la acumulación, lleva consigo otra forma de representación, lleva consigo otra forma de confianza. ¿Qué confianza cívica puede haber en una población de 20 millones de habitantes? Por supuesto, todo esto va a generar nuevas, no nos engañemos, nuevas formas de acumulación, porque muy pronto dejaremos de estar en condiciones de beber el agua que corre por el grifo,
con esas poblaciones y implicará que tendremos que pagar el agua que bebemos de un modo permanente. Y, por supuesto, nuevas formas de enfermedades, ¿no? Uno no puede estar en Santiago de Chile, no puede vivir 2 meses sin sentir asma. La ruptura de todas las escalas va a significar, por supuesto, nuevas formas de negocio. Nadie crea que todo esto, toda la cuestión del ecologismo y tal, lo que va a ser es una disminución. Si seguimos acumulando población ahí, serán nuevas formas de negocio, obvio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una militancia de los poderes locales, una militancia de los poderes no centrales, un uso enormemente responsable de sus recursos, una demanda de mayores recursos, una demanda de mayores recursos a nivel local. Yo creo que esto es de las cuestiones españolas más urgentes, ¿no? Podía ser esta, es completamente necesario, porque solo eso revitalizará la vida política, solo eso revitalizará las formas de confianza recíproca, etcétera, etcétera. Y eso es un principio de la Unión Europea. Es un principio de la Unión Europea. Es el principio de la subsidiariedad. Ni una sola competencia central que pueda ser desplegada por instancias menores. Esto es un principio básico de la Unión Europea, se ha construido así. Y distribución de las competencias centrales, distribución espacial de las competencias centrales. En Alemania cada ciudad tiene una agencia estatal, cada ciudad tiene una agencia estatal, hay algo siempre. Mientras que aquí hasta las comandancias de Marina están en Madrid, ¿no? No tiene mucho sentido esto. Yo creo que esto es una batalla política de primera magnitud. Ahora, este es el otro problema, que es el que yo creo que es un problema muy central, ¿no? Que es el problema de las burocracias públicas y el poder político, ¿no? Aquí evidentemente, tendríamos muchas cosas que decir, ¿no? Pero la estructura mínima de cualquiera que haya leído a Weber, ¿no? Se da cuenta de que la burocracia es un cáncer expansivo que acaba condicionando de manera muy intensa la vida de la empresa privada y de una manera todavía más intensa la vida de la empresa pública, ¿no? No hay verdaderamente responsabilidad allí donde la burocracia campa por sus respetos o se ha convertido en algo grande, indomable, ¿no? Ahora, el problema que ve Weber también es que en la medida en que la burocracia pública esté controlada por otros sistemas burocráticos, a su vez, la demanda de responsabilidades es prácticamente inviable, ¿no? Y esto significa, en la medida en que la burocracia pública esté al servicio de burocracias políticas, que serían las que deberían demandar responsabilidad a la burocracia, son burocracias que en cierto modo se retroalimentan y se engordan recíprocamente, ¿no? Y esto implica justamente la necesidad imperiosa de impedir que la vida política se construya sobre burocracias de partido, ¿no? Porque si la vida política se construye sobre burocracia de partido, entonces burocracia con burocracia se alimentan en lugar de estar en condiciones de controlarse. ¿Qué vida política es la que puede meter en cintura a la burocracia? Aquella que, por supuesto, tiene un nivel de representación
un nivel de representación no sustancial, no coactiva, no obligatoria, sino que sea expresión específica de voluntad política, Y yo creo que nuestra vida política, la vida política específicamente española, se ha construido para impedirlo. O sea, desde la Constitución del 78, todo está orientado a impedir eso, ¿no? Porque todo está orientado a la construcción de dos grandes partidos, para decirlo en breve, porque el modelo era canovista, porque el modelo seguía siendo Cánovas del Castillo, ¿no? Dos grandes partidos muy capaces de centralizar la acción política desde una estructura de poder muy intensa. Eso no puede controlar una burocracia. Eso solamente puede efectivamente estar en condiciones de generar interlocutores para administrar diferentes burocracias, pero no para controlarla. Por eso, es una experiencia de cualquier político de provincias que llega a Madrid. Tan pronto llega a Madrid se encuentra otra lógica, ¿no? Que en el fondo es una lógica aplastante y que le reduce a la más absoluta impotencia, ¿no? O sea, en ese sentido, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Weber, cuando escribe Parlamento y Gobierno, dice con toda claridad: si vamos a un sistema de elección proporcional donde las listas son cerradas y generadas por estructuras muy burocratizadas, ese Parlamento valdrá tanto como nada. Y esto, en cierto modo, es lo que se organiza estrictamente en España, ¿no? Por eso nuestro Parlamento no está en condiciones de meter en cintura a las burocracias estatales. ¿Por qué? Pues porque no está en condiciones de generar unas genuinas comisiones de investigación. Fijémonos en las comisiones de investigación de las comisiones parlamentarias españolas, ¿no? Y fijémonos en las comisiones de investigación de las comisiones americanas, ¿no? Cuando va el compareciente es una figura de autoridad. Está al lado del presidente de la comisión, encima de una mesa. Y aquellos están allí como periodistas. Cuando hacemos una comisión de investigación en América, el compareciente está ahí, abajo, con los leones, no en la mesa con la autoridad. Esto lo indica todo. Al final, no hay ninguna investigación de ninguna comisión que yo recuerde que haya servido para configurar un liderazgo político en este país. Pero las comisiones parlamentarias es el lugar donde se forma el líder político y muestra al país la capacidad de meter en problemas al compareciente. Eso no ha existido en España, nunca. Y mientras que eso no exista realmente, la capacidad que tiene nuestro sistema político de controlar nuestro sistema burocrático es cero. Y esto ha sido exactamente lo que ha determinado que seamos un sistema político endémicamente corrupto, y es lo que ha determinado un problema adicional, terrible para la vida política española, que es que sean los jueces los que tienen que pretendidamente meter en cintura a la burocracia corrupta, con lo que ha llevado a una politización de la justicia completamente inevitable. Pero el juez no es el que tiene que controlar al político, ¿no? Toda la mala gestión de la corrupción española tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que al final ha dado a los jueces el control completo del sistema político español. Ahora bien, como además el sistema judicial está controlado por el sistema político, lo que hemos hecho es meter a los jueces en una batalla política que es la misma que la batalla que enfrenta las burocracias políticas. Esto es un problema. ¿Cómo puede vivir realmente una situación representacional digna de llamarse tal en un país así, ¿no? Donde
por no hablar, ¿no?, del fiscal general, que es un ministro del mismo gabinete. O sea, esto no puede en modo alguno meterse en cintura la burocracia con este tipo de política, ¿no? Y creo que justamente por esto, estos son fenómenos de concentración, este es el punto, estos son fenómenos de concentración. Ahora, una de las mayores debilidades de nuestro sistema político ha consistido en que no se ha logrado, esa es mi opinión, disculparme si aquí me meto en otro fregado, ¿no?, pero debo decirlo, no se ha encontrado un sistema equilibrado entre los poderes locales y los poderes autonómicos. Los poderes autonómicos en muchas ocasiones se han convertido en el imaginario de pequeños estados y han logrado igualmente una concentración de poder que en el fondo no reproduce miméticamente lo que era la posición del Estado. Este país será un país genuinamente capaz de generar un federalismo cuando los propios poderes autonómicos estén en condiciones de reorganizar su relación con los poderes locales de otro modo. Y ahí está, como siempre, el problema de las diputaciones, que es el problema de la construcción de burocracias políticas irresponsables, porque, seamos serios, las diputaciones es un sistema de corporación política irresponsable que en el fondo articula el poder local de una manera irresponsable y que no está en condiciones de articular un territorio. ¿Es así? ¿No? Y todo esto implica que son males muy endémicos de la vida española, males muy endémicos, muy antiguos, todos ellos muy antiguos de la vida española, que la Constitución del 78 no ha querido tocar nunca, ¿no?, sino que ha querido darle una especie de estructura o de superestructura para que sigan funcionando, ¿no? Gracias, en todo caso. Estamos xa saindo do tempo, teño 3 palabras pedidas. Rogo, por favor... Sobre todo a mí. Brevedad. Porque xa estamos no límite. Por este orden, señor Ucha, penso que Guillermo del Moral alá no fondo e Ruth Ferrero. Luego las felicitaciones por la intervención, que fue francamente magistral. En el viso, la intervención suya tiene, en mi humilísima opinión, visos de lección magistral. La intervención primera y la complementación posterior, que es mucho más rica, porque está usted abriendo un abanico infinito de temas, ¿no? Yo tenía un par de preguntas, una de ellas es relativa a la Unión Europea, que de alguna manera ya fue contestada simplemente en una pequeña postilla. Claro, hablar de la Unión Europea como epílogo de una intervención, sí, realmente usted lo hizo, me parece estupendo, como epílogo estupendo, ¿no? Hizo usted una cierta alusión a la federalización, al concepto federal de la Unión Europea. Yo sobre eso tengo cierta reticencia, simplemente lo dejo ahí. Digo que tengo cierta reticencia sobre el concepto federalización de la Unión Europea. Simplemente lo dejo ahí para que no se extienda usted demasiado por la relación que nos acaba de hacer Maiz hace un momento. La segunda pregunta o cuestión es sobre el tema de esa sustitución futura de lo que usted llama acumulación comunicacional. Bueno, no es la palabra, sabe lo que quiero decir. Alude usted a que es frecuente que los fenómenos históricos y políticos, detrás de un proceso, pues venga otro, ¿no? Claro, a mí la duda que me asalta es si al nivel que hemos llegado ya de este tipo de conocimientos, esa desaparición del estatus actual vaya a ser suplantado por otro todavía mayor, porque no creo que se pueda de la noche a la mañana producir una revolución del tipo que sea como para acabar con todo eso. No, claro. ¿Hace usted o has hecho alguna intervención ya de tipo político más puntual a cosas como Libia, etcétera, etcétera? Y a mí eso me plantea cuestiones ya más puntuales. Yo creo que la alusión al tema de Libia, en cuanto a la intervención americana, hay que complementarla con la intervención francesa. Yo creo que intervino más en el proceso de destrucción de Libia Francia. Es verdad, es verdad. Yo escribí la experiencia es verdad. Unos par de años antes de la muerte de Gaddafi, del asesinato de Gaddafi. Estuve en Libia por una cuestión
cuestión de tipo profesional, ¿no? Y casualmente en aquellas fechas, Gaddafi estaba asistiendo, acompañando al ejército libio en la guerra civil que tenían en el Chad, precisamente contra Francia. Es decir, Libia estaba apoyando con sus tropas propias a la facción rebelde que estaba luchando contra el gobierno establecido por los franceses. Y yo creo que de ese tipo de cosas, de la enemistad con Sarkozy, etcétera, vino realmente la destrucción de Libia. Un pequeño apunte. Sí. Me ha gustado mucho, y ya termino, la alusión que has hecho a Ucrania, porque yo sigo manteniendo al día de hoy que tenemos una desinformación importantísima, inasumible desde un punto de vista objetivo, politológicamente objetivo, del otro lado, francamente. Entonces, ese tipo de alusión que has hecho en un modo indirecto al desconocimiento que hay sobre la situación política real de lo que sucede en Ucrania, me ha parecido muy oportuna. Nada más, muchas gracias. Gracias. Sí, no, le doy la razón y le agradezco. Es verdad que las quejas contra Francia en este punto concreto están basadas en evidencias reales, sí. Y que ahí la pretensión francesa de desplazar la influencia italiana fue catastrófica, ciertamente, sí. La cuestión de la federación, yo diría con bastante concisión que la federación es un proceso jurídico específico por el cual podríamos decir que se eterniza la construcción del Estado federal. Una federación es un proceso que evade a la vez permanentemente la reversibilidad hacia la confederación y la irreversibilidad hacia el Estado federal, ¿no? Por lo tanto, la federación nunca tendrá unidad de pueblo, pero esto es por eso yo digo que esto tiene un espíritu específicamente kantiano, ¿no? Porque es simplemente zur ewigen Friede, ¿no? Hacia la paz perpetua. Es un movimiento, pero un movimiento que en realidad nunca acaba, ¿no? Es un movimiento que impide que se vuelva a una confederación, en el sentido de que yo me puedo ir cuando quiera, ¿no? Pero que por mucho que sea el proceso de integración, no llega nunca a la construcción de un Estado federal, ¿no? Creo que esto es lo que caracteriza a la federación. Y creo que esto es claro, como siempre, no es un milagro, ¿no? Que esto se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Pero creo que después de todas las catástrofes europeas, que hagamos un milagro de vez en cuando no es algo, es algo que deberíamos efectivamente valorar, ¿no? Y ciertamente lo de Ucrania es, como usted dice, es justo porque ahí ya se ha producido una concentración comunicacional, ¿no? Solo sobre la base de amigo-enemigo que se oculta todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que, en cierto modo, la última visita de von der Leyen, por mucho que tenga unas dimensiones que pudiéramos llamar simbólicas, fue para exigirle a Zelensky que Europa no va a hacer la vista gorda respecto de las condiciones democráticas reales que se tienen que cumplir para la incorporación a la Unión Europea. Y creo que el mensaje fundamental que le llevó a Zelensky fue que Europa no va a aceptar a un socio con estado de guerra. Que eso no va a pasar. Que antes la paz. Y primero la paz y luego la incorporación. Yo creo que esto es completamente... Pero primero la paz implica, primero dejemos de lado toda esta estrategia, ¿no?
y veamos lo que está pasando con las burocracias, veamos lo que está pasando con la corrupción, veamos lo que está pasando con la división de poderes, veamos lo que está pasando con un régimen que pueda ser asumido por la Unión Europea. Esto es, punto. Así que, lógicamente, creo que, en general, ¿no? Pues... Sí, gracias, gracias, gracias. Boas, moitísimas gracias pola súa intervención. Quería preguntar algo, intentaré ser o máis breve posible. Sinalabas a acumulación de poder e a acumulación de riqueza como dous elementos que están poñendo en perigo a nosa democracia. Son elementos que veñen necesariamente, son necesarios e non conxunturais, digamos, das propias dinámicas do sistema capitalista. Entón, ante esta cuestión, dende a miña propia cultura política, se podería realizar, digamos, entendelo desde dúas perspectivas. Desde unha primeira perspectiva é que, digamos, non poderíamos facer unha escisión entre economía e política, en tanto que, digamos, a acumulación de poder como acumulación de riqueza serían caras dunha mesma moeda, serían, digamos, algo que forma parte da totalidade da nosa realidade social. E, ao mesmo tempo, algo interesante que sinalabas, e que creo que vai ir por aí a miña pregunta, é que confirmabas como que institucións como a Unión Europea poden exercer como puntos de contrapoder frente a este tipo de dinámicas nocivas para a democracia. Precisamente, esta segunda lectura que podería facer digamos que encuadraría nunha lectura republicana de Marx, que en España é cultivada por autores como Fernández Liria, que tamén defendería como as institucións republicanas, as constitucións, tamén como unha sorte de trincheiras fronte ao avance destas dinámicas do capitalismo que perxudican as nosas democracias. Entón, miña pregunta é, contrapoñendo, digamos, estas dúas visións, se poden alterar as propias dinámicas do capitalismo que perxudican as nosas democracias, isto é, a constante valorización e a xeración de plusvalor dentro das propias institucións dun Estado que a priori respondería necesariamente aos propios intereses do capital. Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero me temo que aquí, Ramón, no hay una respuesta breve. Gracias por la pregunta y, por supuesto, gracias por mencionar a un colega, ¿no?, querido de facultad, ¿no?, con el que tengo a menudo pues conversaciones y, en cierto modo, también, ¿no?, alguna diferencia. Bueno, yo creo que todos somos anticapitalistas, pero ninguno sabe cómo hacerlo, ¿no? Bueno, es verdad. No, digo, todos los que somos anticapitalistas, pero en el fondo no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Hay algunos que son capitalistas y saben cómo hacerlo. Claro. Por supuesto, el capitalismo tiene sigue siendo una máquina increíble, ¿no?, autónoma de producción de beneficios, pero todavía no hemos medido bien, en realidad no hemos medido bien cómo esas oportunidades de producción de beneficios están políticamente condicionadas, ¿no? Esto es, no estamos en condiciones de computar cuántos de los beneficios que produce la maquinaria capitalista están producidos por una cierta regulación que en el fondo procede de la política, ¿no? Procede de la política. Por ejemplo,
pongo muchos ejemplos de Chile porque he estado por allá, ¿no? Y me he enterado, ¿no?, de algunas cosas. Si Chile tiene las principales reservas mundiales de litio, ¿cómo esto vaya a generar acumulación? Va a depender de la regulación que haga el gobierno chileno y el Estado chileno de la explotación de esas reservas de litio, ¿no? De la misma manera que en España o en la Unión Europea la capacidad que tengan de incorporarse a nuestro mercado determinados bienes agrarios va a depender de las normas que organice la Unión Europea. O sea que en muchos casos la vinculación, y por eso hablo de vinculación del proceso de acumulación al proceso de poder, es porque el proceso de acumulación no podría tener tantas manos libres si el proceso de poder, de acumulación de poder, no le fuera afín, no le fuera electivamente afín, ¿no? Por eso es tan importante, que el proceso de poder no sea acumulativo, ¿no? Porque es lo único que podría servir de un cierto muro, ¿no? Ahora, la cuestión es si existe alguna forma de ordenación y de racionalización de la producción económica de bienes que no tenga que incorporar inevitablemente los procesos de cálculo, los procesos de control de gasto, los procesos de control de materias que el racionalismo capitalista ha puesto encima de la mesa. Esto es, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que pasó en Rusia o en la Unión Soviética, para ser más precisos, o lo que está pasando en China, nos damos cuenta que sea cual sea la estructura de ese poder, si en último extremo quiere no llevar a su pueblo al hambre o a la destrucción, tiene que tener una racionalidad económica. Esto es, tenemos que encontrar la manera de diferenciar entre racionalidad económica y racionalidad económica dirigida a acumulación. Tenemos que encontrar la manera. Lo que no podemos es, como algunos populismos dicen, que lo que tenemos que romper es con la racionalidad económica, porque romper con la racionalidad económica tiene consecuencias a medio o largo plazo muy graves. Ahora, hay dos maneras, a mi modo de ver, ¿no?, de organizar las cosas de tal modo que la racionalización económica no tenga que estar al servicio de un proceso de acumulación vertiginoso que a su vez está al servicio de producción de la siguiente revolución económica, ¿no?, que es lo que estamos. La primera, como he dicho, es mediante un sistema de economía descentralizada. Esto es, que se quiebre la afinidad electiva entre proceso de acumulación y proceso de acumulación de poder. Para esto, ciertamente, es para lo que las burocracias dispersas, no concentradas, tienen que ser responsables. Y ahí eso solamente puede suceder mediante un ejercicio político que permita la construcción de ámbitos donde la economía popular, racional, no esté destinada a la acumulación, pero sí que esté dirigida, que esté ordenada, que esté medianamente organizada sobre procesos de racionalización económica. Esto es lo que hace, por ejemplo, que esto es lo que permite los absurdos que estamos viendo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina, el país que dio de comer al mundo, que esté pasando hambre. ¿Por qué? Porque se ha destruido toda economía popular, toda economía tradicional, se ha destruido todo trozo de tierra que pueda servir a la alimentación de las poblaciones. Y se ha embarcado en un monocultivo de soja que hace que la gente no pueda comer más que soja. Y además tampoco se la come porque China la exporta inmediatamente, ¿no? O sea, si uno va por algunas de las carreteras, de las autopistas, ¿no?, de Argentina, se da cuenta que hay soja plantada hasta en las medianas de las autopistas. Pero esto, evidentemente,
no sirve a una economía descentrada, a una economía popular, que tenga hábitos, los hábitos antiguos de la economía democrática. El segundo punto, la segunda forma, yo creo que la Unión Europea lo está explorando realmente, que es efectivamente la Unión Europea, que tiene una constitución ordoliberal, no puede evitar la acumulación, no puede evitar el beneficio, no puede. Pero sí que puede, mediante una estructura de fiscalidad, hacer una distribución capilar de lo acumulado, ¿no? Porque los Next Generation es exactamente esto, ¿no? Es una redistribución de lo acumulado fiscalmente captada para luego establecer toda una capilarización, ¿no? Que pueda... Es una acumulación, porque no puede impedirla constitucionalmente, pero que sirve a una desacumulación, ¿no? Pero claro, esto lo ha redescubierto la Unión Europea, lo ha redescubierto, porque el ordoliberalismo estaba en el centro mismo de su Constitución. Lo ha redescubierto después de darse cuenta que la crisis del 2008, organizada, producida, orquestada desde el punto de vista de lo que es el neoliberalismo, llevaba a la destrucción europea. Porque esa batalla es la batalla que hemos estado contemplando, ¿no? Una batalla que se da inicialmente desde el punto de vista neoliberal y que lleva a Grecia prácticamente a la ruina y que en la crisis de la COVID inmediatamente se organiza sobre un modo ordoliberal. Esto es un modo de producción de compensaciones, permanentemente de producción de compensaciones. De tal manera que lo que se pueda ser un beneficio acumulado se pueda redistribuir y capilarizar hasta los últimos lugares de la Unión, ¿no? Esta es otra segunda parte. En mi opinión, yo creo que las dos deben ir a la vez. Durante mucho tiempo la Unión Europea lo ha hecho con el PAC, con la política agraria común, ¿no? Que en el fondo no era sino una política ordoliberal, ¿no? De mantenimiento de paisajes, de mantenimiento de infraestructuras muy populares, del mantenimiento de agriculturas que efectivamente habían sido tradicionales, con los impuestos que le extraía de la industria, ¿no? Ahora, yo creo que lo que está pasando en la Next Generation es la posibilidad, mediante digitalización, mediante racionalización de otro tipo, de que se produzcan formas de vida económica más enraizadas, se produzcan formas de vida económica que tengan... Por supuesto, todo esto tendrá fenómenos negativos que habrá que analizar y que habrá que estudiar, pero creo que van en la buena dirección de que racionalización económica y acumulación no son lo mismo, ¿no? Y que el capitalismo no es racionalización económica, es racionalización económica dirigida a una acumulación brutal para preparar otra revolución tecnológica que aumente todavía más la acumulación, ¿no? Esto es un proceso infinito de acumulación que, en el fondo, rompe con todas las estructuras existentes, ¿no? Es un proceso revolucionario verdadero, ¿no? De destrucción de mundos de la vida vigentes. Sí. Moi ben, pois deixamos aquí a sesión da mañán e vémonos pola tarde ás 5. Moitísimas gracias a todos.